Hola, le damos la bienvenida a otra entrega del programa Entrevistas de Cuba Visión Internacional, que esta vez transmitimos desde el Instituto Finlay de Vacunas, en otro intento por seguir conociendo cómo los diferentes centros de investigación en el país pues han direccionado su trabajo hacia el enfrentamiento a la COVID-19. En esta ocasión estaremos conversando con las doctoras Mayvi de la Caridad Rodríguez, directora de investigaciones clínicas de aquí del centro, y la doctora Darielis Santana, investigadora jefa del Laboratorio de Generación de Moléculas Glicoconjugadas. Gracias a ambas por recibirnos. Gracias. Y debemos decir que es la primera vez que en este programa pues hacemos esta entrevista al unísono con dos entrevistadas. Esperemos que todo nos salga bien, ¿verdad? Doctoras, 11 de marzo de 2020 se informa sobre los primeros casos del nuevo coronavirus en el país, y en lo adelante hemos ido conociendo cómo efectivamente los diferentes centros de investigación pues han ido haciendo aportes a este inicial protocolo de enfrentamiento a la enfermedad, que bueno, por supuesto se ha ido enriqueciendo, ha ido variando. ¿Cuáles han sido las contribuciones del Instituto Finlay de Vacunas en ese sentido? Hablemos de sus principales acciones. Sí, efectivamente, desde que conocimos las primeras señales de la potencial epidemia por el virus SARS-CoV-2 que que entraría en el país, pues se movilizó la comunidad científica en función de poner todo su conocimiento, toda su capacidad tecnológica en función de el país de enfrentar la epidemia. Y efectivamente, por supuesto, el Instituto Finlay, Centro de Investigación, Desarrollo y Producción de Vacunas, revisa entre su cartera de productos cómo podíamos contribuir a ello. Y lo hicimos con la vacuna Bamengo BC. Y es interesante porque hemos estado en otros centros, por ejemplo como Biocen, y efectivamente pasaba por ejemplo con el factor de transferencia, con la biomoglina T, se ha tratado, digamos, no sé si ustedes me corrigen, como de redireccionar, apuntar a estos productos o medicamentos que quizás ya tenían ese registro sanitario y ver cómo pueden entonces ser empleados de alguna manera en este protocolo de enfrentamiento a la COVID. ¿Es así? Sí, así fue. La vacuna Bamengo BC es una vacuna que tiene 30 años de experiencia, más de 60 millones de dosis aplicadas en Cuba y en el mundo, pero con otro objetivo. La vacuna Bamengo BC es con el objetivo de inmunizar contra la enfermedad meningocócica. Sin embargo, ¿cómo podíamos poner a disposición esta vacuna para enfrentar un virus? En este caso, el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Y es que esta vacuna tiene la capacidad, por su tecnología, tiene un complejo de vesículas de membrana externa, y esas vesículas tienen la capacidad de estimular la respuesta inmune innata, que es tan importante tener para poder enfrentar las epidemias, en este caso las epidemias virales. Hablamos de Bamengo, eso es importante que lo sepa el público que nos está viendo para que pueda entender. Hemos estado hablando de Bamengo, o vamos a empezar a hablar de Bamengo BC y de una intervención comunitaria que se hizo al respecto, pero sobre todo porque hasta tanto aparezca una vacuna específica contra el virus, digamos, la estrategia de la ciencia cubana ha sido como tratar efectivamente de estimular el sistema inmune innato de las personas, quizás entonces buscando como esa mejor respuesta por si acaso, preventiva ante un contagio, ¿verdad? ¿Por qué Bamengo BC, doctora? Sí, a ver, Bamengo BC, sí, como ya nos adelantaba Mayvi, el principio activo de la vacuna es membrana de la bacteria. Esa membrana tiene muchas señales exógenas al organismo y estimula el sistema inmune innato. Conocemos que genera entrenamiento del sistema inmune innato, de la inmunidad innata. Y la inmunidad innata juega un papel esencial en la contención del virus en la fase temprana de la enfermedad. Luego, la apuesta es a estimular el sistema inmune innato y buscar que la balanza se mueva de evolución a grave a evolución leve o asintomática de la enfermedad. Sí, precisamente porque conocemos la relevancia que ha tenido, ha mostrado la inmunidad innata en esa fase temprana de la enfermedad.
no tenemos vacuna específica, le proporcionamos a las personas este estímulo en su sistema inmune innato y logramos mover el curso de la enfermedad, es la apuesta, mover el curso de la enfermedad a sus formas más leves. Sería como vacunar a esa persona para en caso de que se contagie, pues no llegue a ese estadio de grave o crítico, sería, ¿verdad? Exactamente, su sistema inmune esté en mejores condiciones para enfrentarse al virus y lograr una contención en la fase temprana. Una vez que ustedes determinan aquí en el centro que van a apostar por la vacuna Bamengo-BC para este objetivo, se desarrolla, lo habíamos adelantado, una primera intervención comunitaria. Hablemos de las características de esta intervención, qué alcance tuvo, dónde se desarrolló. Sí, Anneris. Cuando ya, es decir, ponemos a disposición esta vacuna, comienzan las acciones, las interrelaciones entre los centros, etcétera. Lo primero que se hace es la autorización de la Autoridad Regulatoria Nacional, el CENME, en nuestro país, para hacer esta intervención poblacional, porque por supuesto era con otro objetivo, con otro fin, es decir, es de estimulación, como explicábamos, de la respuesta inmune. Y comienzan las acciones, comienza el gran reto. El reto era cómo nosotros podíamos vacunar a una gran cantidad de población, porque fueron miles de personas, en corto tiempo para lograr el efecto de campaña, es decir, en menos de 30 días, a gran cantidad de población, cumpliendo con todas las buenas prácticas clínicas en cada uno de los procesos que desarrollábamos, garantizando la seguridad de los sujetos, que esa es la máxima, porque ese es el principio que más tenemos que defender por encima de la ciencia, es la seguridad de los sujetos. Y por tanto, ¿cómo enfrentábamos ese gran reto? Además, cumpliendo con todas las indicaciones del Programa Nacional de Inmunización. Y de esta manera, como les decía, se unió, es decir, las interrelaciones que tenemos con otros centros, el IPK, que participó conjuntamente con nosotros, las direcciones municipales de salud, los programas de vacunación a todos los niveles, el partido, el gobierno, es decir, fueron acciones mancomunadas y enfrentamos este gran reto. ¿Y dónde lo hicimos? Bueno, primero se seleccionaron, se identificaron los lugares que mayor riesgo epidemiológico tenían. En aquel momento eran el Consejo Popular Vedado de Plaza, del municipio Plaza de la Revolución, el Consejo Popular Los Sitios de Centro Habana, y además dentro de ellos cuáles eran las poblaciones que más riesgo tenían. En primer lugar, los trabajadores de la salud, por la implicación, en este caso de la atención primaria, por la implicación que tenían en la epidemia, en el enfrentamiento de la enfermedad, y por otra parte, la población entre 40 y 80 años de estos lugares. Estas poblaciones, bueno, por el fenómeno de la inmunosenescencia, precisamente eran las poblaciones que más les podía ayudar la vacuna para aumentar, para estimular su respuesta inmune. Y comenzamos la vacunación y hoy podemos decir con orgullo y con gran satisfacción que pudimos en menos de 30 días vacunar a más de 19.000 personas en estos dos municipios, en estos dos consejos populares. Y decimos que lo podemos expresar con satisfacción porque se cumplió la máxima que nos ha guiado en todo este proceso revolucionario, nuestro principal líder, nuestro comandante en jefe. Y si me haces una pregunta de qué fue lo que, con una palabra, qué fue lo que lo logró, te podría decir que fue la unidad. Fue la unidad, fue la solidaridad entre todos, fue el enfocarnos en un objetivo común, que era el de salvar la salud de la población, que es lo más importante. Y bueno, nuevamente decirles que es una satisfacción realmente lo que logramos con esta intervención. ¿Y cómo se mostró, digamos, esa población que fue intervenida? Y usted lo decía detrás de cámara, lo conversábamos y me gustaría que, bueno, que pudiera compartirse con el público las experiencias vividas en ese momento y aparte también decir que muchos de los jóvenes que trabajan en este centro estuvieron en la primera línea de ese enfrentamiento ayudando a esta campaña de vacunación, ¿verdad? Sí.
A ver, realmente, es decir, el primer reto era que íbamos a entrar en las zonas donde epidemiológicamente en ese momento había más complejidades. Por tanto, hacer el llamado a que muchos de los trabajadores del centro nos sumáramos, entre ellos los jóvenes como primeros en los equipos que fuimos a los vacunatorios, que nos sumáramos a ir a los vacunatorios, a enfrentarnos a esa población donde había un riesgo epidemiológico diferente al contexto en el que estábamos. Sí, realmente era un reto y fue un llamado al que hubo la respuesta realmente total de los trabajadores en general y de los jóvenes en la primera línea. Y realmente fue muy bonito ese acercamiento a la población. Nosotros estamos en el laboratorio, estamos en los lugares donde se produce la vacuna y nunca llegas hasta donde las vacunas finalmente protegen, ¿no? Que es alguien en la población. Generalmente, en el caso del instituto, se producen vacunas para el programa de inmunización infantil del país. Y bueno, en este caso era población de más de 40 años cuando fue población general. Y ese mensaje de esperanza que tú sentías en las personas, ese comunicarte con ellos. Yo decía que nosotros recibimos libros dedicados de las personas, recibimos comentarios en Facebook de estos son mis héroes del día. Recibimos realmente mucha gratitud, mucho agradecimiento a las personas por lo que está haciendo el sistema de salud, que realmente se ha entregado en pleno, en alma, a enfrentar esta epidemia sin tiempos para ellos, pero también mucha gratitud al sector de la ciencia, a cómo el sector de la ciencia también ha aportado. Y eso realmente fue muy reconfortante y bueno, es una experiencia que nos ha marcado la vida realmente. Y decía que también, porque el reto mayor, porque no era solo el vacunar en menos de 30 días, abarcar gran cobertura de la población, sino hacerlo en tiempo de epidemia. Nosotros nos hacíamos la pregunta, bueno, ¿cómo vacunar en tiempo de coronavirus? Centrándonos en esa pregunta, vamos a organizarlo todo. Y había que cumplir las medidas de aislamiento, evitar las conglomeraciones, porque de lo contrario no estábamos cumpliendo con las medidas y nosotros lo que estábamos haciendo era agregar nuestro aporte a ese conjunto de medidas. Por tanto, no podíamos no ser ejemplo en eso y por eso decíamos que era el mayor reto. Y ¿qué tuvimos que hacer? Hubo experiencias muy bonitas, como decía Darieli, pero desde seleccionar los sitios de vacunación, porque por supuesto toda esa población no podía estar en un vacunatorio, no podía confluir en un mismo lugar, precisamente para evitar las conglomeraciones. Y ese fue el primer elemento de incondicionalidad. Trabajadores por cuenta propia, porque desde centros culturales, centros recreativos, escuelas. Es decir, ese fue el primer elemento que ellos nos decían, sí, aquí creamos todas las condiciones, no se preocupen. Es decir, nada de lo que nosotros decíamos. Veíamos se ve la voluntad común ahí. Exactamente, ahí la voluntad, la incondicionalidad y todo en función de la salud de la población. Realmente fue muy interesante. Doctoras, usted lo han dicho, fueron en esta primera intervención con Bamengo BBC, fueron 19.000 personas alcanzadas. Ahora la pregunta, ¿es pertinente hacer otras intervenciones o no? Eso lo dejamos ahí, vamos a hacer una primera pausa en este programa. Al regreso seguimos conociendo sobre esta intervención poblacional con Bamengo BBC y sobre otras acciones que también está desarrollando actualmente el Instituto Philae de Vacunas. Quédese con nosotros, en breve estamos de regreso. Medidas sanitarias para frenar el COVID-19. El distanciamiento social es la práctica de reducir el contacto cercano entre las personas para frenar la propagación de infecciones o enfermedades. Incluye que evitemos acudir a sitios muy concurridos, sobre todo si estamos ya en la tercera edad. Velemos por la permanencia en casa de nuestros adultos mayores. Su salida del hogar es categóricamente desaconsejada por encontrarse estos dentro de uno de los grupos de riesgo más vulnerables. Y recordemos, si tenemos un vecino o vecina sin convivientes,
Es momento de ejercer la solidaridad que nos caracteriza. Abuelos, mejor en casa. Ya estamos de regreso y doctoras, lo adelantábamos antes de la pausa, habíamos dejado la pregunta. 19.000 personas intervenidas con Bamengo BC en esta primera estudio poblacional, por decirlo también así. Fue durante todo un mes. Ahora, ¿es pertinente desarrollar otra intervención comunitaria con esta vacuna? Sí, a ver, en este momento estamos en la cola de la epidemia en el país. Este estímulo que generamos en el sistema inmune innato es un estímulo de no duración prolongada, es más bien de corta duración, si lo comparamos con las vacunas específicas que sí logran una protección a largo plazo, de duración prolongada. Por tanto, es más pertinente, si hubiese un rebrote de la enfermedad en el país, en ese contexto volver a hacer una intervención con este estímulo inespecífico, con vacuna Bamengo BC, para estimular el sistema inmune innato y no desde ahora volver a inmunizar población cuando estamos en la cola de la enfermedad esperando así hay un rebrote de la enfermedad. ¿Y qué pasa con esas 19.000 personas que fueron intervenidas? En estos momentos lo que estamos haciendo es un seguimiento de esas cohortes, es decir, se van a seguir los vacunados y los comparamos con población no vacunada con similar riesgo epidemiológico y vamos a ver en el camino, en el enfrentamiento a la enfermedad, cómo evolucionan esos vacunados, porque nuestra apuesta es precisamente, como se decía anteriormente, es ver la evolución clínica de la enfermedad, que no evolucionen a graves o críticos. Y entonces eso es lo que estamos haciendo en estos momentos, el seguimiento de esas cohortes vacunados y no vacunados. Doctoras, y debemos decir que si bien la estrategia de la ciencia cubana en algún sentido está siendo precisamente el de apostar por estimular ese sistema inmune innato de las personas para que puedan tener una mejor capacidad de respuesta en el caso de que estén ante un contagio por la enfermedad, sí se está trabajando y de hecho aquí en el centro actualmente se concentran esfuerzos por lograr esa vacuna específica contra la COVID-19. Sí, a ver, hemos hecho alianzas a partir de complementariedad de las capacidades que hay en cada una de las instituciones con la Universidad de La Habana, con el CIN y el Instituto Finlay de Vacunas, para obtener una vacuna específica contra el coronavirus, contra este coronavirus. Es decir, estamos trabajando en varios proyectos a partir de las plataformas tecnológicas en las que se basa la fabricación de otras vacunas comerciales que tenemos ya en la institución y aprovecharlas para poder llegar a un candidato específico contra el coronavirus. Realmente el equipo está muy motivado, estamos trabajando intensamente y con la conciencia de que en este proyecto el tiempo es un reto esencial en el llegar al final. Y me hablaba de una palabra que es fundamental en este momento y es la palabra reto. ¿Por qué supone un reto? Y si vamos, por ejemplo, a Twitter, que seguimos mucho a la doctora Mar García, que es directora de investigaciones de aquí del centro, ella decía en un tuit que el reto es inmenso, pero que ustedes siguen firmes en ese camino hacia la vacuna específica, porque también hay un alto nivel de integración entre las instituciones científicas. También en otro tuit decía el director general del centro, Vicente Vélez, que quienes han dedicado toda su vida a diseñar y construir vacunas no habían tenido un reto justamente como el de la vacuna específica contra la COVID-19. Sí, a ver, el mundo antes no había estado paralizado como lo está hoy con nada. Es decir, esta pandemia ha paralizado el mundo. Y para que logremos regresar a la normalidad que conocíamos antes de este coronavirus, es imprescindible la vacuna específica. Luego, el reto tiempo está ahí a flor. Y el reto tiempo en el desarrollo de una vacuna es un reto grande, porque el desarrollo característico de cualquier candidato vacunal toma años, 14 años es un tiempo racional en el desarrollo de cualquier candidato vacunal. Nosotros, por ejemplo, estamos ya a las puertas de tener un candidato contra los neumococos, una vacuna contra los neumococos, que es una de las vacunas que nos está faltando en el programa de inmunización infantil y nos ha tomado
ese entorno de tiempo para poder estar a las puertas de ponerlo a disposición del país. Porque lleva la prueba de concepto, lleva la evaluación preclínica en animales, lleva la demostración clínica en humanos y lleva el desarrollo tecnológico de la producción de la vacuna. Y en este caso, todos esos tiempos tienen que ser acortados, pero tienen que ser acortados desde el tiempo cortísimo para estudiar profundamente, para comprender profundamente este virus, sus mecanismos, las opciones que tenemos para diseñar un candidato que sea factible. Y además se suma que el candidato tiene que funcionar en población general, pero tiene que funcionar en la población de los adultos mayores de 60 años, porque esa población es la del mayor riesgo a la evolución a las formas graves de la enfermedad. Y el adulto mayor de 60 años, por su sistema inmune senescente, le impone retos también a la efectividad de las vacunas. Y para Cuba es un reto porque también tiene una de las poblaciones más envejecidas de América Latina. Exacto. Entonces, además del reto tiempo, del reto diseño contra ese tiempo, tienes el reto de la población a la cual vas a tener como diana final de la vacuna, que también te impone un reto. Entonces, realmente, por eso es que lo enfocamos de esa manera, ¿no? Y así nos hemos organizado. La estrategia clínica aquí tiene también que acortarse, es decir, justamente por esto que explicaba Dariel. Para clínica ha sido también un reto, está siendo un reto en estos momentos, porque nosotros que estamos acostumbrados a ir, como lo establecen las autoridades regulatorias, no solo en Cuba, sino en el mundo, pero a ir paso a paso en cada fase del estudio, en cada fase de los ensayos. Hoy tenemos que nuevamente, como decíamos anteriormente, cumplir con las buenas prácticas clínicas, pero en corto tiempo y garantizando la seguridad. Es decir, volvemos a estar en el mismo punto en el que comenzamos con la vacunación en tiempos de epidemia. Y además de estar concentrados en buscar esta vacuna específica, ¿cuánto ha cambiado o no la rutina, la dinámica laboral en el centro, aquí en el Instituto Finlay de Vacunas, a partir de que se da a conocer la presencia del nuevo coronavirus aquí en Cuba? Bueno, nosotros, hemos tenido que organizar la institución de manera que logremos garantizar las producciones de las vacunas que la institución pone a disposición del Programa Nacional de Inmunizaciones, que es nuestra misión fundamental desde el punto de vista productivo, y eso se está garantizando. Y hemos armado todo un equipo en función de trabajar en el objetivo vacuna específica contra el COVID. Es un equipo multidisciplinario, que está trabajando intensamente en todos los momentos, sin cuidar, igual que trabajamos en producción, sin horarios nocturnos, fines de semana. Es decir, eso está contenido dentro de los horarios porque el elemento tiempo lo tenemos y estamos claros de ello. Y queremos poder responder al llamado del país, del mundo, pero al llamado del país de poder poner a disposición de nuestra población una vacuna que nos proteja contra este virus que realmente ha demostrado ser bastante nocivo a la salud de todos. Y justamente en ese llamado ha sido de destacar la labor de los jóvenes de este centro precisamente, ¿verdad? Sí. Así es. Los jóvenes, como decíamos ahorita, se sumaron desde los vacunatorios cuando fuimos a vacunar con Bamengó. Y como eso caló tan profundo en nuestra sensibilidad, en nuestra experiencia vivida antes, no podía ser que no fuésemos llamados a este equipo que trabaja en función de obtener la vacuna específica. Porque ese compromiso que nos generó aquella experiencia nos mueve en no dejar que este proyecto no pueda llegar al final feliz de tener la vacuna disponible. Entonces, los jóvenes aquí, el equipo que está conformando, el grupo que trabaja intensamente en la institución, tiene una parte importante de jóvenes en él.
Tarieli es una de ellas. Yo les agradezco a ambas haber compartido con nosotros, con el equipo del programa de entrevista. Qué bueno que hemos podido conocer sobre todo cuánto está haciendo específicamente el Instituto Finlay de Vacunas en este enfrentamiento a la COVID-19 en el país. Y por supuesto, vamos a estar atentos al desarrollo de todo este proyecto de la vacuna específica contra la COVID-19 y ojalá pues pronto podamos tener esos resultados que espera el país y por supuesto las voluntades también de todos los centros de Biocuafarma se han puesto también en este escenario de contingencia. Muchísimas gracias a las dos. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, a usted le digo que en otra entrega del programa de entrevista estaremos conociendo precisamente cómo otros centros de investigación en el país también están contribuyendo a este enfrentamiento a la COVID-19. Nos vemos para ese entonces. Hasta luego.